Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque nos permites acercarnos para aprender un poco más acerca de ti a través y por medio de tu palabra. Trae entendimiento y trae sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 5, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 8 al 13. Se titula Soportándolo todo por amor. Y nuestro texto dice, 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo continúa hablándonos de cómo es que soporta todas las pruebas, todos los problemas, todas las dificultades, los padecimientos por causa del Evangelio. Y creo que muchos de nosotros sabemos de lo que habla. No en el mismo grado en que Pablo padeció, pero la gran mayoría de nosotros hemos tenido que pagar un alto precio por seguir a Cristo. Muchos hemos sido excluidos de la familia, despedidos de los trabajos, hechos a un lado de las escuelas y sufrimos al mirar la condición en la que este mundo se encuentra. El día de hoy seguiremos viendo cómo hace el apóstol para soportarlo todo. Vamos a ver. 2 de Timoteo 2:8 que dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que se acuerde, no es porque se le fuera a olvidar, no, sino para que siempre tuviera presente a quien servimos y predicamos. No nos servimos a nosotros mismos y mucho menos predicamos lo que se nos ocurra o de nosotros mismos. No. Hemos sido llamados a servirle a Él y a hablar de Él. Y esas son cosas que de ninguna manera se nos deberían olvidar. No fuimos llamados a hablar de nosotros y a predicar de nosotros, lo que nosotros creemos, lo que se nos ocurre, sino que el llamado que Dios nos ha hecho es a servirle a Él y a hablar de Él. Ahora, ¿qué debemos recordar? Que definitivamente Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. Precisamente por eso Pablo le dice que es del linaje de David. Y es que no es que supimos que era el Mesías en cuanto nació, sino que la misma historia venía anunciando su venida, desde David, desde Abraham como nos lo hace saber Mateo a través de su evangelio, y desde Adán como lo describe Lucas en su mismo evangelio. Un Mesías que no solo nació, sino que murió para satisfacer la justicia de Dios y pagar por nuestros pecados como hombre, pero que resucitó como Dios para que en Él fuéramos salvos todas las familias de la tierra. Por eso le recuerda que no solo debemos recordarlo como nacido del linaje de David, sino también como resucitado de entre los muertos. Un Jesucristo que en definitiva no fue el primero en resucitar, pues los mismos evangelios nos hablan de resurrecciones de hombres como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Pero sí fue el primero en resucitar en el nuevo orden de Dios, con un cuerpo glorificado listo para gozar de la vida eterna. Resucitó para nunca más volver a la tumba, a diferencia de Lázaro y el hijo de la viuda que volvieron a ver la muerte. Un evangelio del que Pablo nos dice que es su evangelio, conforme a mi evangelio, dice. No en el sentido de exclusividad, sino en el sentido de que era el evangelio que él creía y que predicaba. Y es el mismo evangelio el que exhorta a Timoteo a predicar. Y del que en otro lugar dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo el que es salvo lo es por creer en el Evangelio. Todo el que es salvo lo es por creer en el Evangelio. Esa es la razón por la que el Evangelio ha sido atacado desde siempre. Y para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver el siguiente comentario. En Éfeso, que era el lugar donde Timoteo estaba pastoreando, los falsos maestros eran un verdadero problema. En el corazón de una enseñanza falsa se halla una visión incorrecta de Cristo. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no humano. Dios, pero no hombre. En nuestros días con frecuencia escuchamos decir que Jesús era humano, pero no divino, hombre, pero no Dios. Uno u otro punto de vista destruye las buenas nuevas de que Jesucristo ha llevado nuestros pecados sobre sí mismo y nos ha reconciliado con Dios. En este versículo, Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre del linaje de David y totalmente Dios resucitado de los muertos. Esta es una doctrina importante para todo cristiano. Muy bien, verso 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál ha sido el resultado de esa predicación para Pablo? El predicar el Evangelio le ha traído penalidades. Penalidades como si fuera un malhechor. Recordemos que esta carta forma parte de las cartas escritas por Pablo desde la prisión en vísperas de morir decapitado en Roma. Así que Pablo sabe de lo que habla cuando nos dice que sufre penalidades. Y quizás la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sigue predicando el Evangelio si le ha traído penalidades el hacerlo? Y la única respuesta que podemos encontrar es que Pablo, cuando le entregó su vida al Señor, en verdad se la entregó. Su por vida o por muerte eran una realidad y no solamente un conjunto de palabras que sonaban bien y sonaban espirituales. Pero además, recordemos que cuando fue llamado, lo hizo el Señor a través de un siervo llamado Ananías, al que el mismo Señor le dice, vamos a verlo, Hechos capítulo 9, verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, desde el principio de su llamado, el sufrimiento ya venía incluido. Y Pablo no rehuía a atender a ese llamado. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Sabía que Jesucristo era 100% hombre y que a la vez era 100% Dios. Que como hombre había venido a cumplir en él toda la ley y como Dios había venido a perdonarnos de nuestros pecados. Sabía que efectivamente había muerto y también sabía que había resucitado como primicia, para que supiéramos, los que morimos en Cristo, que de la misma manera que Él, resucitaríamos como Él. De manera que podía soportar los sufrimientos y padecimientos porque sabía en quién había creído. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros sepamos en quién hemos creído. Que los que enseñamos el Evangelio lo hagamos de manera completa. Hablemos de la gracia de Dios, sí, para perdón de pecados, y también hablemos de cómo es Dios un Dios justo que no tendrá por inocente al que es culpable. Que los que aprendemos el Evangelio
lo hagamos dispuestos a conocerlo completo y no solamente sus promesas, por ejemplo. Que conozcamos a Dios porque ese conocimiento es el que nos permitirá, al igual que Pablo, a enfrentar los sufrimientos y padecimientos sin dar marcha atrás. Pero lo más importante, dice Pablo, es que la palabra de Dios no está presa. Presos sus mensajeros, pero no el mensaje. Tan es así que desde la prisión Pablo seguía comunicando la palabra por medio de sus cartas. Las cerraduras y los grilletes no podían contenerla. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué impide que prediques el Evangelio? Piénsalo. ¿Qué impide que prediques el Evangelio? Y mientras lo piensas, te leo el siguiente comentario. Pablo estuvo preso y encadenado por el Evangelio que predicaba. La verdad acerca de Jesús no es más popular en nuestros días que lo fue en los días de Pablo, pero sigue alcanzando corazones receptivos. Cuando Pablo dijo que Jesús era Dios, enfureció a los judíos que lo habían condenado por blasfemia, pero muchos judíos llegaron a ser seguidores de Cristo. Enfureció a los romanos que adoraban al emperador como si fuera Dios, pero aún algunos de la casa del César se volvieron a Jesús. Cuando Pablo dijo que Jesús era humano, enfureció a los griegos que pensaban que la divinidad llegaba a mancharse si tenía algún contacto con la humanidad. Sin embargo, muchos griegos aceptaron la fe. La verdad es que Jesús es una persona con dos naturalezas unidas. Nunca ha sido entendido fácilmente, pero cada día hay más personas que la aceptan. A pesar de la oposición, continúo proclamándola. Algunos escucharán y creerán. Muy bien. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Y cómo dice? Y gracias a todo esto, por tanto, gracias a todo esto, todo lo soportaba por amor. En primer lugar, a aquel que ya nos dijo que lo había llamado Dios. Y en segundo lugar, a aquellos que habían sido escogidos por Dios, por amor a los escogidos. Lo que nos deja claro una vez más, que no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él, sino que fue Él quien nos escogió a nosotros. Escogidos desde antes de la fundación del mundo para formar parte de su familia en Cristo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero es aquí donde muchos de nosotros como que no lo entendemos muy bien, porque creemos que nosotros fuimos, al creer en el Evangelio, los que lo escogimos a Él, y no que haya sido Él quien nos escogió a nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo dice que fuimos escogidos? Y que lo fuimos desde antes de la fundación del mundo. Eso obedece a la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos convenció de que éramos pecadores y que de acuerdo con la justicia de Dios el único lugar al que merecíamos ir era el infierno para pagar por los pecados que sí cometimos y por los que fuimos encontrados culpables en el juicio de Dios? El Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo no hubiera actuado en nuestras vidas para convencernos de que somos pecadores, convencernos de que de acuerdo con la justicia de Dios éramos culpables y convencernos de que de acuerdo con el juicio de Dios merecíamos el infierno, no hubiéramos, escúchame bien, no hubiéramos creído en el Evangelio y por consiguiente no hubiéramos sido salvos. Así que fuimos escogidos por Dios y el Espíritu Santo
fue la gente que nos convenció de pecado, de que somos pecadores, de justicia, que de acuerdo a la justicia de Dios, ¿verdad? Somos culpables, y de juicio. Es decir, que de acuerdo al juicio de Dios merecíamos el infierno. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos escogió? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4, que ya leímos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque le dio la gana. No es porque haya visto en nosotros algo digno de alabanza, no. No es porque supiera que íbamos a ser grandes pilares de la fe cristiana como muchos creen. No te equivoques. No es porque supiera que íbamos a atender a su llamado, tampoco. Fue porque así lo quiso. Lo que hace que su obra de salvación en nosotros sea más grande, porque es hecha a pesar de nosotros. Y que el agradecimiento en nuestras vidas sea eternamente y para siempre. Pues tenemos una salvación, como dice Pablo, en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, por siempre y para siempre, sin posibilidades de ganarla y a la vez sin posibilidades de perderla. No la podíamos ganar a través de nuestras buenas obras y tampoco la podemos perder a través de nuestras malas obras. Es por eso que vamos siendo corregidos y disciplinados por el amor de Dios, hasta que alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Y en lo que lo alcanzas a digerir, te leo el comentario. ¿Está Pablo contradiciendo la gracia cuando dice obtengan la salvación? La salvación no es algo que se pueda ganar, como Pablo enseñó en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Pablo se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, no a una forma de ganar la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y termina diciendo, 11 al 13: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, en resumen, ¿qué pasa si morimos? Pues resucitamos y vivimos con Él. Y si sufrimos, con Él reinaremos. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él, a diferencia de nosotros, permanece fiel. Te leo el comentario y seguimos. Posiblemente este sea uno de los himnos cristianos primitivos. Dios es fiel con sus hijos y aunque debemos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo. Esta verdad confortó a Pablo mientras pasaba por el sufrimiento y la muerte. ¿Está usted enfrentando pruebas? No se aparte de Dios. Él le promete un futuro maravilloso junto a Él. Y es que esta palabra, que como acabamos de leer en este comentario, posiblemente sea uno de los himnos cristianos más antiguos que se tienen, ¿sí?
nos habla de una verdad que debería ser trascendental en nuestras vidas. Uno de los más grandes temores que el hombre enfrenta es el temor a la muerte. Precisamente por eso nos dice que si morimos, no debemos temer a la muerte en este mundo, pues viviremos con Él y viviremos con Él eternamente y para siempre. Es decir, pasaremos por el umbral de la muerte para despojarnos, separarnos, que es lo que significa muerte, separarnos de este cuerpo para tomar un nuevo cuerpo en Él y vivir con Él eternamente y para siempre. Así que el temor a la muerte en nuestras vidas debería ser algo que cada vez se aleje más y más de nosotros conforme vamos siendo iluminados a través del conocimiento de Cristo. Ahora, si sufrimos, otro de los grandes temores que enfrentamos como hombres, porque no solamente tememos a la muerte, sino tememos al sufrimiento aquí en este mundo, en esta vida. Bueno, dice la Escritura que si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, nuestro sufrimiento no será en vano, y menos si lo hacemos obviamente por causa del Evangelio, sino que en ese sufrimiento tenemos la promesa de que algún día reinaremos con Él, porque no solamente estaremos con Él, sino que tendremos una labor y propósito en su presencia. Participaremos de la administración de ese reino eterno, pues reinaremos con Él. Pero ¿qué pasa si le negaremos? Si le negáramos al no recibir el mensaje de su palabra, si le negáramos al no creer que Él es 100% Dios y 100% hombre, que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es aquel de quien los profetas nos vienen hablando desde David, desde Abraham, desde Adán, como lo hemos visto el día de hoy. Que si le negáramos y no creyéramos que es el Hijo de Dios que ha venido y despojándose de su gloria y majestad, tomó forma de hombre para vivir en medio de nosotros y de esa manera hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para llevar a muchos hijos a la gloria eterna. ¿Qué sucede si en lugar de creer en la gracia toda suficiente que hay en Cristo, creemos que es por medio y a través de nuestras obras, negándole a Él y confiando en nosotros mismos? Si le negáremos, Él también nos negará. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú le niegas a Él, te estás negando a ti mismo la entrada a su presencia. Pero ¿qué pasa si no le negamos, sino le recibimos, pero somos infieles? Somos infieles porque fallamos, porque pecamos, porque nos equivocamos, porque su obra aún no ha terminado, no ha concluido en nuestras vidas. Él, a diferencia de nosotros, permanece fiel. Permanece fiel. Su promesa sigue siendo fiel sobre nuestras vidas. Con esto en mente, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios. Gracias porque el día de hoy nos has enseñado lo importante que es conocerte para amarte, y por amor a ti y en consecuencia por amor a nuestros hermanos podamos soportarlo todo. Dios, en el nombre de Jesús, permite que lo que hemos aprendido el día de hoy no quede solamente en nuestras mentes, con peligro de ser olvidados, sino realmente descienda a nuestros corazones y nos mueva, motive a cambio. En el nombre de Jesús.